Buen día para todos y todas. Mi nombre es Angie Trujillo y el día de hoy les voy a hablar acerca de la etnografía multisituada, la etnografía digital, a partir del texto de Óscar Grillo, titulado Etnografía multisituada, etnografía digital, reflexiones acerca de la extensión del campo y la reflexividad. Para iniciar, me parece pertinente recordar un poco acerca de las etapas de la etnografía y su relación con la antropología. Inicialmente en la etnografía clásica con Bronislaw Malinowski, que va a ser como el padre, tenemos una etnografía que se transmitía desde las observaciones y las descripciones de los pueblos. De hecho, era considerada como las descripciones de la cultura de los pueblos, ¿no? Especialmente ellos se centraban en los que consideraban bárbaros o exóticos. ¿Por quiénes? Por los centros de poder, que generalmente eran imperios poderosos que se consideraban el centro del mundo. Esto ocurre, por ejemplo, con la Europa colonialista, que empieza su expansión en el siglo XV hasta el XIX y que va explorando el planeta entero y en esas acciones de ir conquistando también va tomando notas de las poblaciones que se encontraban. No es hasta finales ya del siglo XIX, en la época colonialista, cuando empieza a ligarse la etnografía a una rigurosidad más científica gracias a su acercamiento con la antropología. Ese es el momento cuando el rol del etnógrafo pasa de los mercaderes, los que exploraban con la intención de expandir su comercio y poder vender, y a los exploradores, que eran los encargados de abrir rutas precisamente para las conquistas, a los antropólogos, llegando a su institucionalización y a la consideración ya de una práctica etnográfica como metodología científica en 1922, con la publicación de Los Argonautas del Pacífico Occidental, ¿no? Un estudio que se hace sobre el comercio y aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea Malinésica, como lo vemos en pantalla, que es de Bronislaw Malinowski. Luego, pues ya cuando termina esta etapa de la antropología clásica y todo, que sería ya la antropología posexótica, se da un viraje dentro de la antropología que lo que permite es una visión más pluralista de las sociedades, así como de su abordaje. Esto va a pasar no únicamente con la antropología, sino con varias disciplinas de las ciencias sociales. Tienen un cambio. Como vemos en la imagen de un antropólogo en el metro, un libro del viajero subterráneo de Márquez Ullí, aquí él lo que va a hacer es un trabajo sobre las líneas del metro, donde él lo que hace es como resaltar los puntos de conexión, donde se conecta un punto con otro en estos recorridos del metro. Pero él dice que en estos recorridos también hay que tener en cuenta los momentos de vida que se dan en los trayectos. Incluso dice que es como si se consultara el plano del metro y se redescubriera lo que hay detrás de los avatares de la vida, de la profesión, incluso los sentimientos, pensamientos y las coyunturas políticas que hay dentro de estos recorridos. Y por último, qué pena, y también empezamos a ver un cambio. Si inicialmente en la etnografía clásica, el etnógrafo tenía que estar en el campo con los sujetos que va a estudiar, bueno, en este caso más bien serían como objetos de estudio, de forma indefinida. Aquí en la antropología posexótica podemos ver que ya no hay una residencia, sino que hay un seguimiento. El investigador va a decidir, como cree pertinente, claro está, cuáles van a ser esos tiempos que va a utilizar en el espacio o en el campo de investigación. Luego ya pasamos a un cambio nuevamente, ¿no? Entonces empieza un cuestionamiento sobre el campo de trabajo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se tiene que realizar una etnografía en diferentes lugares que coexisten dentro de un mismo territorio? Aquí es cuando entra la etnografía multisituada.
Este término nace de George Marcus en 1995 y va a ser retomado en otros trabajos posteriores de este mismo autor y de otros investigadores. Él básicamente lo que va a plantear es que el estudio de los fenómenos sociales no puede ser realizado centrándose en un solo sitio, ya que hay que tener en cuenta el sistema mundo, la globalización, que era percibida anteriormente, de hecho en la literatura académica, precisamente como un contexto externo, y que ahora se convierte en parte integral e incrustada de la infinidad de estudios etnográficos. Por ello, Marcus va a proponer un cambio de paradigma en el análisis de los fenómenos culturales y él no va a tener como objetivo realizar una representación holística de los grupos estudiados alejándose de la etnografía clásica. Es decir, en la visión de Marcus, él no quiere agregar lugares. Él dice que no se trata de un agregado de lugares, sino que lo que conlleva el análisis de esos fenómenos culturales es una adecuada reflexión etnográfica, es decir, una construcción teórica que justifica articular diversos sitios en función de las prácticas de los sujetos. Con este punto de partida, Marcos propuso un enfoque que sugiere seguir personas, conexiones y asociaciones diversas a través de distintos espacios. La etnografía digital a virtual nace con el Internet, con la red, y va a ser la respuesta del método etnográfico a una nueva realidad surgida con el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El impacto que tiene en la forma de interactuar entre individuo colectivo e individuo máquina es casi incomparable en relación a otras tecnologías comunicativas surgidas anteriormente. Surge así la etnografía virtual, que busca dar soluciones metodológicas para llevar a cabo investigaciones etnográficas relacionadas con las TIC y sobre todo con Internet. Como lo mencionaba anteriormente, al cuestionarse sobre el campo de trabajo y el abordaje de diferentes puntos sobre un tema o sobre un territorio, entonces aquí aparece la etnografía digital como respuesta precisamente a estos nuevos cambios de realidad, como lo mencionaba anteriormente. De hecho, el autor Oscar Grillo, el autor del texto guía para esta presentación, va a reflexionar constantemente sobre la extensión del campo etnográfico hacia la cultura digital. Entonces, lo hace porque aspectos como la identidad, lo físico o la conducta cambian completamente al surgir estos nuevos espacios en donde los individuos pueden relacionarse sin conocerse o sin estar en el mismo lugar. Esta propuesta de George Marcus sobre la etnografía multisituada, si bien permitió que los investigadores exploraran en sus investigaciones, también tuvo pues detractores, ¿no? Y él asumió una postura de reflexionar sobre su trabajo, es decir, él lo que hacía era leer las críticas que le hacían y responder frente a ellas. Entonces, por ejemplo, Christine Hein, habla sobre el imaginario multisitio de los estudios en la ciencia y la tecnología. Entonces, ella dice que había que tener en cuenta que en esta modalidad de investigación de la que hablaba George Marcus, se situaba la etnografía como una intervención y que podía ser considerada adecuada, pero en formas específicas de abordaje, es decir, solo cuando resultara ser necesario dar cuenta como de campos complejos y donde los métodos etnográficos debían ser adaptados. Entonces, pues ella dice que formula como una advertencia acerca de la complejidad como problema y decía que había una necesidad de abordarla desde la etnografía, ¿no? Porque ella se identificaba fuertemente para ese momento pues con las prácticas como más tradicionalistas, algo que pues posteriormente cambiaría. Entonces, Marcus reflexiona ante esta crítica
y él va a decir lo que aparece en pantalla. Él va a traer a colación la difusión precisamente de este campo multisituado y de naturaleza móvil. Entonces él va a decir, está siendo experimentado y se está relacionando con movimientos sociales, con organizaciones no gubernamentales y con otros grupos diversos. Él va a subrayar además cómo en estos contextos la escena del trabajo de campo muta, ¿no? Desde el tropo tradicional o desde la etnografía tradicional, del aprendizaje del etnógrafo a la idea de colaboración. Entonces ya aquí empezamos a hablar de la reflexividad, puesto que él va a percibir el encuentro en el campo con sujetos reflexivos. Entonces, que animan el campo y esa reflexividad se despliega o se solapa también al universo intelectual que informa al investigador. Es decir, el investigador no únicamente va a ir y va a aprender al estar en campo, sino que él va a estar con otro sujeto reflexivo, del cual también hay un aprendizaje en doble vía. Él aprende, pero al mismo tiempo el sujeto tiene la capacidad de aprender, organizarse, tomar decisiones, y entonces eso es algo muy importante porque se deja de ver como objeto a las personas con las que se hace el trabajo y se empiezan a ver ya como sujetos reflexivos. Bueno, por otro lado, tenemos también a Galler y Freeman, que han estudiado experiencias en el campo de la educación, con un enfoque que va a combinar lo virtual y lo presencial con un despliegue multisituado. Ellos lo que van a hacer es una articulación de estos dos elementos que les permite comprender las prácticas contextualizadas y las condiciones locales y los procesos globales que van a desparroquializar su investigación. A la vez, ellos señalan que la mediación tecnológica requiere una vez más el examen constante de las opciones metodológicas por un lado y un balance entre los componentes virtual y presencial de su experiencia de investigación por otro. Es decir, como que debemos reflexionar constantemente sobre las formas en que se pueden utilizar también estas metodologías, ¿no? Y Marcus va a identificar, por otro lado, como un problema de implementación en su artículo Etnografías Contemporáneas que publica en el 2018, los tipos de imaginación que requiere abordar, la necesidad de reformar, reinventar o rediseñar la estética profundamente enraizada y la cultura metodológica para los nuevos horizontes de la investigación. Es decir, él es consciente de que la gente debe aprender, o sea, poder reinventarse para poder tener en cuenta estos nuevos abordajes. Él dice como que es que la gente viene con una forma o con unas ideas muy arraigadas. Entonces hay una necesidad de rediseñar, ¿no?, toda esta cultura metodológica y de que no hay un solo método, sino que el campo ha cambiado y con estos cambios tiene que ampliarse, porque la idea es que los métodos que están pues se puedan implementar, pero que con los cambios lleguen métodos nuevos, ¿no? De allí que él hable constantemente de que tenemos que cuestionarnos, reflexionar ante todo, ante las críticas, buenas o malas, ante el trabajo que ya se ha llevado, ante las nuevas posibilidades, ante las reacciones de los sujetos, ¿sí? O sea, él toma en cuenta todo y eso es muy importante. Bueno, por otro lado tenemos las derivas y opciones del abordaje de la antropología al mundo digital, la Siberia. Nace con una controversia por parte de Escobar. En 1994, este antropólogo, Arturo Escobar, escribe un artículo sobre la antropología y la cibercultura, donde él se va a enfocar en los problemas y las tensiones del uso de las nuevas tecnologías en este campo. Sin embargo, él fue muy criticado, específicamente por Marilyn Strater. Esta señora va a resaltar que
Escobar hace mucho esfuerzo por otorgarle a Siberia, que fue como él lo denominó. Entonces, Escobar lo que va a hacer en la redacción de su texto es otorgar a esta Siberia un territorio definido, o bueno, relativamente estable y autónomo. Como él es un antropólogo de trayectoria, lo que él va a hacer es que como el texto, pues por la terminología, va a ser muy técnico, muy denso, él lo matiza con preguntas, con protocolos descriptivos, con juegos de lenguaje que son del campo, familiares con el campo. Pero el dilema viene cuando él coloca la disciplina frente a esa gran terminología, precisamente porque ya se vuelve abrumador el artículo, ¿ya? Entonces, todas estas novedades tecnológicas que él empieza a describir, pues se pueden entender también como que se dan por establecidas como entes creadores de realidad específica. Entonces, de ahí que Marilyn Strainer pues diga que todas estas nociones que provienen de su narrativa acerca de la tecnología no se pueden pues como problematizar desde el enfoque antropológico en esa redacción, porque él lo que está haciendo es instalar estas nociones como datos que el etnógrafo debería asumir. Y una de estas posturas o de estas nociones muy frecuente es esta de concebir lo virtual como un espacio constituido aparte de la vida real. Y en el texto de Escobar precisamente se asume de esa manera en la forma en que él se sitúa, ¿no? Entonces de allí que empiece la crítica frente a esta escritura y que se diga que él tiene una excesiva generalización, pero lo más curioso de esta controversia frente a Escobar y a Strainer es que ninguno de los dos participantes hizo etnografía en este campo específico, simplemente hablaron sobre la emergencia, si se quiere, de estos nuevos medios de comunicación desde la tecnología y demás, y de la posibilidad de abordarlos desde la antropología, pero en un caso, digámoslo así, específico, como si se da por otro lado con la concreción ya de un proyecto etnográfico con Miller y Slater. Entonces ellos lo que hacen es consignar en un libro más de una década de trabajo de campo en Trinidad sobre la diáspora. Entonces, cómo la gente que vive ahí pues se ha ido para otros lugares. Entonces, desde allí ellos invalidan todo este discurso generalista acerca del Internet. Lo que ellos van a lograr hacer es como ya localizar, pues para poder comprender también este fenómeno en un espacio particular que va a ser Trinidad. Y van a demostrar cómo las tecnologías se captan y se pueden asimilar en un lugar específico, cómo se intervienen y qué aspectos de la vida de sus informantes se pueden hacer desde estas tecnologías. Entonces, igual cabe pues como resaltar que aunque la etnografía es virtual, no es una investigación multisituada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ellos van a afirmar que la virtualidad no puede ser un punto de partida de la investigación etnográfica, que debe ser como un ítem o un factor más de problematización, ¿no? Que permita como explorar y explicar desde las prácticas de los sujetos cómo ellos captan, cómo asimilan y cómo se apropian de este artefacto que es Internet en un lugar específico, que no se puede dejar de lado su complejidad y sin embargo ellos van a decir que pues no están de acuerdo, que ellos van a, pues, a objetar esa oposición que existe entre realidad y virtualidad, es decir, para ellos se puede complementar y es necesario hacerlo y de ahí que lo demuestren desde su trabajo. Esto lo traigo porque es muy importante ver cuáles han sido las tensiones que se dan dentro del uso de la etnografía digital y cuando se utiliza desde la etnografía multisituada. Por otro lado, tenemos los rastros que se deja desde el ciberespacio. Nosotros cuando estamos en Internet, nosotros dejamos una huella. Entonces, pues empiezan a considerar
las formas o los métodos en los que se pueden acceder a estas nuevas tecnologías, y de ahí el mapeo. Entonces, primero vamos a hablar acerca de Ardeu. Él va a decir que asociar la idea de cultura y de las prácticas relacionadas con las nuevas tecnologías, particularmente con Internet, pues es una estrategia válida. ¿Por qué es una estrategia válida respecto a la cultura? Porque empieza a aparecer la cultura digital, la cultura de Internet, y en este sentido, como en esta misma línea que veníamos hablando con los otros autores, ellos empiezan a hacer esfuerzos diversos por poder como desde lo discursivo, pues hablar acerca de estas narrativas expertas acerca de la tecnología, pero también de los discursos antropológicos. O sea, empiezan a tratar de relacionar el campo de la antropología con estas novedades tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda esta nueva cultura digital que emerge? Eso por un lado. Por otro lado, él va a decir, bueno, Aldebor desde su trabajo lo que va a ofrecer es un esquema con una articulación reflexiva entre estos discursos antropológicos y esas narrativas sobre la tecnología. Él va a decir que el lugar para la agencia de los actores es cuidadosamente preservado y conectado con diversas orientaciones en la conceptualización de la cultura. Es decir, él va a dar a entender, miren, el campo es muy amplio, hay muchas cosas por hacer, sí se puede hacer, pero debemos tener cuidado en el cómo se hace. De allí que aparezca el estudio de la cultura digital. Él va a decir que todo este estudio sobre esta cultura digital se va a focalizar en las transformaciones de las prácticas culturales, precisamente por estas mediaciones tecnológicas, y va a quedar abierto pues como a un amplio espectro de prácticas creativas y de participación en los nuevos medios, ¿ya? Que ya otro autor, Coldry, había sistematizado como prácticas mediáticas. Entonces, lo que va a hacer Aldebor es que él va a crear un mapa que no implica precisamente como estos discursos tecnocéntricos anticipados ligados a este mapa, sino que él va a rescatar ese lugar para la agencia de los actores. Él dice que es muy importante conservar y preservar lo que los actores hacen y no modificarlo, ¿no? Y que va a estar conectado con diversas orientaciones en la conceptualización de la cultura. Entonces aquí ya empezamos a ver la heterogeneidad que se puede dar y la diversidad que se da desde los sujetos y desde el uso del Internet, ¿no? Otra cosa de la que él va a hablar acerca de sus diversos trabajos. Por ejemplo, él lo que hace es, él mapea, pero lo hace desde unos trabajos específicos. Uno de ellos es la reconfiguración de los espacios domésticos y públicos en la era del Internet. Entonces, él lo que hace es utilizar todas estas etnografías de Internet desde un enfoque etnográfico diverso. Y aquí van a aparecer incluso en sus trabajos diferentes denominaciones. Él habla de etnografía virtual, etnografía digital, ciberetnografía, etnografía digital. Y aunque hay diferencias entre ellas, van a compartir un mismo objeto de estudio, que va a ser Internet o algunos de los fenómenos que se dan en la Internet y en la orientación etnográfica. Él también habla sobre la heterogeneidad del campo. Él va a decir que los investigadores y los individuos se encuentran precisamente enredados con artefactos tecnológicos considerados objetos para ser indagados y objetos para indagar. Es decir, empieza a cuestionar la mediación que hay frente a estos objetos en relación con el sujeto. Entonces, él dice que es muy importante tener en cuenta el término de la mediación, que se va a entender precisamente en este contexto como un aspecto constitutivo de los campos de las relaciones. O sea, para él es imprescindible dar cuenta de todas esas transformaciones que se producen alrededor de los dispositivos, ¿no? Configurados pues por vínculos de entre el objeto, el individuo o los sujetos. Entonces él dice que va a ser muy importante tener en cuenta esa mediación. Está la herramienta, cómo se usa, de qué manera se usa.
Entonces, ya para finalizar, inicialmente se hablaba del término digital o lo definían muy reducido como a un código binario. Entonces empezaron a cuestionar como esta definición. ¿Esto es suficiente? Entonces empiezan a decir que lo interesante de esta propuesta es simplemente la apertura, pero que coloca la antropología digital en un campo de tensión entre la particularidad y la diferencia, lo que veníamos hablando, entre lo universal y lo particular, que nos resulta bueno para pensar en términos de... Es decir, él va a decir que el campo queda abierto y que debemos reflexionar ante él. Que, por ejemplo, se deben tener en cuenta todas las prácticas de los sujetos alrededor del uso de la Internet, así como de los aparatos digitales que están en relación con todos los sujetos que son sujetos de poder, sujetos de interés, así como de discursos, ¿no? Propios de instalaciones, de instituciones, es decir, de dispositivos. Aquí en pantalla tenemos los documentos, no, más bien las herramientas. En la gráfica dice documentos, pero quisiera más bien mostrarlo como herramientas. Los diferentes conjuntos de herramientas que existen para trabajar desde la etnografía digital. Están las textuales, que son esas conversaciones por chat, los mensajes electrónicos, las intervenciones que se dan en los grupos de discusión, artículos, ponencias, todos esos archivos electrónicos. También todos los anuncios para los temas de discusión, puede ser flyers y demás que se pueden hacer desde algunas páginas, por ejemplo, como Canva, Genial y demás, y las notas de campo. Tenemos los hipertextuales, que son estos documentos que son, por ejemplo, tienes un artículo, un documento, pero en el documento vienen una palabra subrayada como un enlace. Entonces tú le das clic a la palabra y te redirecciona a otro material o a otro contenido. Entonces, esos son como los documentos hipertextuales. Entonces, pueden haber de tipo de boletines, documentos oficiales, revistas electrónicas, documentación personal, documentos itinerarios como novelas, obras de teatro, cuentos, bueno, referencias bibliográficas, tutoriales, etc. Y están los multimediales, que son todas estas opciones donde podemos también utilizar el video y el audio, ¿no? No únicamente los textos, como las conversaciones que se pueden dar por chat, aunque ahora ya después de la web 2 ya entrarían pues allí. Entonces, videoconferencias, fragmentos de videos, animaciones y videoclips, fotografías digitales, simulaciones, videojuegos, bueno. Y están los hipermediales, que son portales, periódicos, revistas digitales, mapas sensibles, museos virtuales, páginas web, personales, impersonales, web. Bueno, esto lo traigo porque sí existe una diferencia y para que vean la dimensión de la cantidad pues, de diversidad que existe en cuanto a contenido y opciones para trabajar. Entonces, todo lo que puede uno rastrear cuando está interesado en un tema específico o en un grupo de población específico. Y lo vamos a ver ahora con una investigación puntual. Bueno, también es importante destacar los principios de la etnografía de Christine Hein. Ella dice que la agente de cambio no es la tecnología de Internet, sino como lo veníamos hablando, los usos y la construcción de sentido que se realiza alrededor de ella, como forma de comunicación, como objeto dentro de la vida de las personas y como lugar para el establecimiento de comunidades virtuales, entre otras opciones. Una vez que interpretamos el ciberespacio como un lugar de enunciación, debemos empezar a estudiar qué se hace desde allí, por qué y en qué términos. Ella va a hablar, va a ser muy enfática en decir que la etnografía virtual funciona como un módulo que problematiza el uso del Internet. Entonces, da unas preguntas para poder también problematizar un poco el tema.
Entonces, ¿existe algún elemento distintivo en la etnografía virtual? Ahora, frente a la etnografía virtual, ¿es únicamente la misma etnografía clásica con un nuevo objeto de estudio de Internet? No, o sea, cabe resaltar que la etnografía virtual se va a centrar, como lo dice en la pantalla, en la parte de abajo del lado izquierdo, en el uso del Internet. Pero no es la misma etnografía clásica con un nuevo objeto de estudio, ya que aquí lo que se empieza a cuestionar es las diferentes relaciones que se dan entre los sujetos. Entonces, si no hay una vinculación cara a cara, sino que está mediada por un aparato, por un celular, por un portátil, por un escritorio de mesa, una tablet, entonces, ¿cómo es esa relación? Entonces, porque entendemos, como lo hablamos ahora con la comunidad virtual, que hay personas que, aunque están geográficamente ubicadas en lugares diferentes, tienen un interés en común que los hace ser parte de una comunidad, ya sea por medio de un blog, ya sea por medio de foros, páginas web que se crean precisamente para poder compartir acerca de esos temas afines. Entonces, por ejemplo, hay gente que explora la web por temas de salud, por recreación, y hay otros que lo hacen también para poder publicar sus opiniones políticas, sus opiniones frente a las noticias, a los hechos relevantes que están ocurriendo en sociedad. Entonces, empezamos a ver una nueva forma de relacionarnos desde la web. Entonces, ¿cómo esto impacta la etnografía y los objetos de estudio cuando están mediados por el Internet, por el uso del Internet? Entonces, ella lo que va a decir es, sí, la etnografía tiene un elemento distintivo que es el Internet, pero no es que sea un nuevo objeto de estudio. O sea, sigue el mismo interés en los fenómenos sociales, y en esos fenómenos sociales, pues hay que rescatar las relaciones sociales, ¿no? Cómo nos vinculamos los unos con los otros en medio de ese objeto de estudio. Entonces, lo que estamos viendo es que esas relaciones cambian a partir de la aparición de todas estas novedades tecnológicas. Y al aparecer pues todas las denominaciones, todas las categorías y niveles que van a ser las coordenadas que el etnógrafo empieza a seguir para poder hacer su tarea, ¿ya? También da otras características. Por ejemplo, va a decir que la etnografía virtual permite pues pasar de centrarse de un lugar o lugares a ser fluida. Entonces, lo que con esto se logra es que se pueda reformular con el objeto de estudio y seguir el flujo de interacciones hacia otros nuevos espacios, que es lo que venimos hablando. La etnografía virtual tiene como reto la configuración de la relación entre lo virtual y lo real. En este caso, no podemos abordar un objeto de estudio de forma total, tal como se hacía en la etnografía clásica. Es decir, ella dirá que la causa de esto es que la etnografía virtual permite reformular, como dice en el primer párrafo, y revisar constantemente el objeto de estudio. Entonces, por eso no se totaliza. Entonces, con lo que más que nunca los límites de tiempo, del espacio o la ingenuidad ha de establecerlos es él o la propia investigadora. Es algo muy importante para tener en cuenta. También Haim por una decisión metodológica, porque ella empieza pues el interés en la etnografía virtual, pero se cuestiona mucho esa separación que hay, como lo decía ahora, entre lo virtual y lo real, ¿no? Entonces ella establece, se da cuenta, identifica que tiene una dependencia con las interacciones online a expensas del compromiso con el universo offline o pues la realidad situada, por decirlo así. Entonces esto, ella pues deduce que lo que va a dar como consecuencia a esto es que hayan resultados parciales. Entonces ella se empieza a cuestionar sobre los procesos y los impactos que tienen las interacciones online en la vida offline. Entonces, ¿de qué manera se da esto? Entonces, ella lo que hace es que toma la decisión como de reflexionar frente a su propio trabajo y de detenerse y, por ejemplo, dilucidar como estos intercambios, o sea, ella se cuestiona, ella dice, por ejemplo, esos intercambios frecuentes que hay mediante el uso de la red o en la web,
hace que una persona se constituya como parte de una comunidad virtual y si esto se corresponde o no con procesos que puedan ser verificables en la vida offline, ¿ya? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene esto que se da en la red, en la realidad o por fuera de la red? Entonces, ella, este es como lo que ella empieza como a cuestionarse un poco, ¿no? Entonces, ambas preocupaciones comparten el supuesto de que hay sucesos que ocurren en Internet como si fueran un mundo aparte que puede ser comprendido en sus propios términos. Entonces, ella lo que dice es que, pues, definitivamente no son un mundo aparte, de que hay formas de poder trabajar con ambas maneras que no se pueden como negar la una por la otra, ni excluir, sino que debe haber una relación entre ellas que no se puede pues obviar. Entonces, en su propuesta, la agenda de la etnografía virtual se detiene en la cuestión de la identidad online y por la preocupación del etnógrafo virtual por el problema de la autenticidad. Bueno, tenemos realmente que tener en cuenta que en estos entornos sociales online o de multiusuarios donde hay tanta gente, pues puede haber una especie de juego de máscaras, ¿no? Que también viene muy de la mano con la fantasía. Entonces, ella lo que va a resaltar es que estos espacios se ofrecen la oportunidad de experimentar interacciones sociales de forma totalmente diferente, porque uno puede ser una mujer india, madre soltera, gorda, pequeña, bueno, en fin, y el avatar que crea o su figura en la web puede ser totalmente diferente. Puede ser una mujer caucásica, delgada, incluso se les puede dar atributos, ¿no? Cualidades, dependiendo del espacio donde uno esté. Hay espacios de comunión más que todo cuando son lugares como de juegos y este tipo de cosas, de gamers, pero también hay otros espacios donde yo puedo, por ejemplo, yo puedo ser un hombre y colocar el nombre de una mujer, o puedo interactuar siendo un hombre adulto con un niño en estos espacios y decir que soy un niño y que tengo tal edad. Entonces, esa cuestión de la autenticidad se la cuestiona también un poco, ¿no? Pero qué tan auténticos somos, por ejemplo, en la vida real, cuando estamos siendo influenciados por el contexto en el que vivimos, por los medios de comunicación, por un Estado que está de una postura determinada, teniendo en cuenta quién está en el poder y quiénes están alrededor. Entonces, o sea, realmente cuando hablamos de autenticidad, ¿qué tan auténticos somos? Entonces, esa es como la preocupación. Bueno, por otro lado, Jaime pasa de etnografiar solo prácticas online a combinar interacciones online-offline. Lo que yo les decía ahora, que ella finalmente como que dice, no, o sea, no puedo dejar de lado una sobre la, no, o sea, tengo que buscar el camino que las conecta. Y entonces, en ese sentido, ella continúa explorando las formas de etnografiar y de ensamblar diferentes métodos, siempre desde la particularidad inmersiva. Entonces, ella lo que quiere finalmente es invitar a que la gente siga explorando, porque los cambios van a seguir. Entonces, no nos podemos quedar estancados en una sola forma cuando los cambios están tocando la puerta. Entonces, en ese sentido, el etnógrafo debe ampliar su campo de trabajo y debe reflexionar sobre toda esta nueva oleada de novedades que pasan. La etnografía como un ágil enfoque, dirá Jaime, evoluciona frente a situaciones en desarrollo y se adapta a las circunstancias en que se encuentra. Es decir, ella quiere dar a entender, como lo mencionaba ahorita, la etnografía evoluciona frente a esas situaciones en desarrollo y se adapta a esas situaciones que encuentra. Y lo hace desde diferentes escalas de indagación, de producción de prácticas, de creación de significado. O sea, ella lo que va a decir es, tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que continuar en la medida en que estamos viendo que las cosas están cambiando, como lo mencionaba anteriormente. Bueno, otro dato importante, mientras para unos el punto del parte del enfoque antropológico insistió en conceptualizar Internet como una cultura específica
y relativamente autónoma, la producción floreció en una extensa literatura que abarcó el estudio de las denominadas comunidades virtuales, las salas de chat y los entornos virtuales de juego. Seducción y simulación acompañada por una intensa actividad de adaptación del repertorio de prácticas usuales en las ciencias sociales, tales como entrevistas, grupos de discusión y cuestionarios online. Entonces empezamos a ver cómo todas estas nuevas expresiones que se dan en la red, las salas de chat, las comunidades virtuales y los entornos virtuales de juegos y demás, como lo mencionaba ahorita con los ejemplos, pues conlleva como a una intensa actividad de adaptación, lo mismo que decía Jaime en la frase anterior, y entonces en relación con ello, pues las prácticas también deben cambiar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se abordan ahora las entrevistas, los grupos de discusión y todo de manera online? Se puede hacer, están las herramientas y ahora yo les voy a mostrar un cuadro con todas las técnicas tradicionales y las formas de abordarlo desde las herramientas de la web. Por otro lado, el extenso registro documental de Internet se desplegó ante los antropólogos y antropólogas en su inagotable significación interactiva por la facilidad con lo que los usuarios expondrían sus posibilidades de acceder y de editar. Es decir, traía muchas facilidades estas nuevas herramientas. Entonces, el uso que le demos ya es de libertad del investigador, la forma en que lo use, ¿ya? Así como los demás usuarios y la gente que pueden ser nuestras personas que nos colaboren, nuestros sujetos reflexivos, porque ellos nos colaboran. Relativamente liberados de la órbita del Estado y sus redes oficiales, los archivos electrónicos se revelaron como sitios de producción de memorias e identidades. Era un poco lo que yo les hablaba ahorita, ¿no? De cómo las cosas cambiaron y ahora todos podemos comentar. Cualquiera puede crear una página web, puede publicitarla, o sea, por redes, puede empezar. Sí, entonces, ¿cómo empiezan toda esta cantidad de información, todas estas investigaciones y demás, a ser subidas a la red? Entonces, como lo mencionan, o sea, hay todo un extenso registro documental de material para los antropólogos. Entonces, ¿cuáles van a ser esas posibilidades que hay interactivas y la facilidad que tienen los usuarios para poder acceder a estos? Cualquiera puede acceder. La mayoría de registros que hay en Internet, hay muchos títulos, hay incluso colectivos que se dedican, por ejemplo, a subir libros, ¿ya? O artículos o demás. Entonces, hay muchas cosas en línea, por ejemplo, script, sí, o sea, hay lugares donde tú puedes conectarte y pagar una suscripción gratuita, te dan una prueba y luego pagas, como hay lugares que, o sea, son totalmente gratuitos y acceso para todo el mundo. Entonces, se vuelve un lugar donde de construcción ilimitada, por decirlo de alguna manera. Sitios de producción de memorias e identidad, lo va a decir el autor, ¿no? Entonces, queda relativamente liberado un poco de los límites de esta órbita, de lo que demanda el Estado y de sus formas de control, por decirlo así, de sus redes. Marcus recomienda diseñar investigaciones multisituadas organizadas alrededor de cadenas, senderos, hilos, confusiones o justaposiciones en las que el etnógrafo establece alguna forma de presencia literal y física con una lógica explícita y postulada de asociación o conexiones entre los sitios que de hecho definen el argumento de la etnografía. Entonces, aquí Marcus lo que va a empezar a darnos es las pautas, es decir, vas a hacer una investigación multisituada, tienes que tratar de conectar. Entonces, conecta desde el conflicto, desde los discursos, desde las prácticas, o sea, busca la forma, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿cómo se empiezan a conectar estos sitios desde el argumento de la etnografía? Aquí está el caso particular de las prácticas mediáticas de los activistas mapuches, ya que los mapuches ya no están donde solían estar. Entonces, el dilema es cómo seguirlos. Esto lo voy a traer para poder mostrarles la plantilla, pues, o la recolección de la información de este caso particular. Bueno, el activismo mapuche se da por dos problemáticas. Una es en Chile, con la expropiación de la tierra que viene de la dictadura chilena,
luego pasa por pues un primer gobierno de concertación democrática, hay todo un nuevo ciclo de reivindicación mapuche, hay emergencias de organizaciones, por ejemplo, como el Partido de la Tierra y la Identidad, o el Consejo de las Tierras, que está en su lengua originaria, porque ellos son una comunidad indígena, entonces se llaman Auquingual Mapu Nuclá, creo que es de esa manera. Y por otro lado, el activismo se da también en la Argentina con los mapuches que están con el conflicto de Loma de Lata. Es decir, aquí se enfrentan organizaciones, comunidades y una empresa petrolera que se llama YPF Repsol. Entonces, esta empresa fue acusada por los mapuches de contaminar las tierras, que son propiedades de las comunidades indígenas, y intervinieron en el desarrollo del conflicto de los actores sociales desde diferentes niveles. Entonces, intervinieron las comunidades, las organizaciones y multiplicidad de actores sociales e institucionales a nivel local, nacional y global. Entonces, el autor, Oscar Grillo, lo que quiere hacer es un seguimiento desde la etnografía multisituada y virtual para poder hacer un rastreo, ya que cuando él va a ir a los lugares donde considera que están los mapuches, pues se da cuenta que ya no están donde solían estar. Entonces, él va a decir que en el mundo mapuche habían ocurrido cambios empíricos y que la construcción del campo de estudio como un sitio único no era capaz de abarcar. Es decir, ellos se dispersaron. Unos están en el centro, ya en la ciudad, hay otros que están en una parte del norte. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que se ha ido? ¿Y qué pasa con la gente que está en otros países, pero que sigue haciendo activismo por los derechos de los mapuches? Entonces, él toma la decisión de empezar a hacer todo un rastreo a partir de la etnografía digital. Entonces, el objetivo como principal de él era poder llegar a comprender cuáles eran las modalidades, de hacer política de los activistas mapuches en la Argentina y en Chile. Además, lo primero que hizo fue como reconocer en internet cuáles eran esos lugares donde se empezaban a enunciar las políticas de identidad mapuche y analizar e interpretar todo lo que tenía que ver con texto, imagen y sonido en internet. Entonces, la investigación va a ser precisamente como una descripción etnográfica de la presencia de todas estas organizaciones mapuches en red y cómo con el ciberactivismo se van a combinar otras formas de actuación y estrategias de comunicación. Entonces, para que quede, yo creo que es pertinente aclararlo. Cuando hablamos de ciberactivismo, hablamos de un activismo pues que es virtual, ¿no? En línea, y que va a ser un fenómeno como propio de la actualidad, de la cibercultura con el internet. Entonces, hace como referencia o está asociado con toda la forma de acción política y la participación social a través de las cuales las personas hacen uso de la tecnología del internet. O sea, es toda la forma de organización, de actividades, discusiones, cuando se comparte información, cuando se expresa el descontento sobre todos estos temas con los que ellos se identifican desde el uso del internet para apoyar los eventos que ellos organizan o sus causas. Entonces, esto incluye ¿qué? Explorar en la red o surfear en la red, ¿no? Para buscar información, publicar materiales en sitio web, transmitir publicaciones y cartas o comunicados, hacer afiches, incluso incluye el diseño, porque ahora hay muchas herramientas que permiten que uno diseñe infografías, haga flyers, bueno, incluso puede hacer hasta certificados, constancias, además. Entonces, cómo, por ejemplo, por correo electrónico se comunican, por redes, cómo se crean a raíz de todas estas nuevas herramientas, coaliciones y se coordinan actividades. Entonces, el ciberactivismo va a involucrar como todo este conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación que van a estar basadas pues en el internet. Twitter, medios sociales, no Twitter, Facebook, YouTube, podcast. Entonces sirven para diversas formas de
de posibilitar comunicaciones rápidas, ¿no? De estos movimientos ciudadanos y de difundir información, que es finalmente lo que ellos quieren, poder hacerse sentir y hacerse respetar. Entonces, bueno, las tecnologías del Internet se van a utilizar precisamente para esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el autor? Primero, él cogió y empezó a googlear palabras claves en relación con los activistas y las organizaciones de Guyukmapú, específicamente en Chile, y del Puelmapú en Argentina. Entonces, él lo que puso en práctica es lo que Marcus llama la técnica de seguir personas. Él empieza a recopilar lista de lugares de todo el complejo local, nacional y transnacional de producción de cultura, donde queda registrada la presencia y la actividad, que era lo que yo les mencionaba ahora. Cada vez que nosotros estamos desde el celular o de un computador, nosotros dejamos un registro IP. Por eso nosotros nos pueden ubicar o por eso es que les hacen seguimiento a esas personas que están haciendo fraudes online, que revenden, por ejemplo, boletas con códigos QR falsos y demás, por traer algún ejemplo. Entonces se hace seguimiento desde el IP. Y todo esto se dio como el trabajo de Oscar Grillo sobre los activistas mapuches se da entre el año 2003 y 2008, o sea, previo a la Web 2, es decir, él decía que básicamente se empezó a apoyar fue en Google, antes de que fuera como realmente el boom como de todas las redes sociales y demás, ¿no? Aunque Facebook ya estaba, pues ya andaba por ahí, YouTube, pero no era tan fuerte y el WhatsApp tampoco era como tan fuerte, fue a comienzos de los 2000. Bueno, por otro lado, entonces él empieza a empieza con estos resultados de la exploración web, pues armar un croquis precisamente del espacio social que él decía iba a complementar con cada evento, cada episodio de la webgrafía de todos estos sitios que se producían y se reproducían de información de fuente mapuche. Es decir, él dijo, yo voy a hacer seguimiento a todos estos lugares de encuentro de los activistas, pero además tengo interés en la producción de contenido de información que pues hay en línea. Entonces lo que voy a hacer es a complementar el rastreo que tengo con toda la información, con todo el contenido, pues los documentos y demás que le encontraron. También, siguiendo a Marcus, él recomendaba seguir la metáfora de cuando la cosa trazada está dentro del reino del discurso y los modos de pensamiento, entonces la circulación de signos, símbolos y metáforas ya en el diseño de la etnografía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, él relacionó el activismo mapuche con los ambientalistas o los ecologistas y demás. Entonces, él dijo, si hay una comunidad, por ejemplo, en el caso de la Argentina con Loma de Lata, donde están peleando porque puedan tener una vida digna y sana, porque el territorio está siendo contaminado por esta empresa. Entonces, deben haber puntos de encuentro. O sea, como hay un interés en común, deben haber lugares donde se encuentran. Entonces, él empieza a identificar esas alianzas y esos discursos en común, llevando al investigador de lo virtual a lo presencial. Entonces, inicialmente, al inmiscuirse en las actividades, los sitios de opinión, las páginas web, los foros que tenían los activistas, empezó a darse cuenta que ya los foros no iban a ser solo de manera virtual, sino también presencial. Entonces, lo que él quiso fue dar el segundo paso y entonces empezó a identificar que las personas que estaban, habían personas que frecuentaban como los mismos lugares que él empezó a frecuentar. Entonces, empezó a hacer contactos. Empezó a hacer como una red de contactos y de seguimiento teniendo en cuenta como su objeto de interés, ¿no? Ahora, hay otro punto que dice Marcos y es que se puede seguir las partes en conflicto. Entonces se define otro modo para generar un terreno de investigación multisituada, dirá Marcos. Entonces Grillo lo que va a hacer es seguir la trama de los conflictos de Loma de Lata, de Limimampú y de Puente Blanco, que es contra precisamente la empresa petrolera YPF Repsol en Argentina. Entonces lo que él va a decir es qué hay detrás de este conflicto. Quiero saber qué es lo que pasa y empieza a seguir todos los portales, todas las discusiones que se enlazan a partir de este conflicto porque le van a generar la información que él necesita.
Ahora, el seguimiento fuera y dentro de la cultura digital de la figura icónica del cacique Yoncón. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con estas dos imágenes que están aquí? Lo que hablábamos de la autenticidad inicialmente, empieza a circular una imagen que era ajena a los mapuches. Entonces, en la primera imagen está el cacique Yoncón, donde se va a hacer una actividad. Fue utilizada primeramente como para hacer un afiche que empezó a circular como si fuera producto del activismo mapuche y que no hacía parte de su cultura y que fue retomado después en un foro que se iba a hacer, que pues iba a ser muy grande, donde, o sea, la persona que estaba allí ni siquiera hacía parte de su cultura. Entonces empezamos a ver precisamente todos los inconvenientes que se dan por tanta información. Entonces, porque también tanta información, saber qué sí es y qué no es, pues puede ser muy angustiante incluso porque pues es mucho lo que se sube a la red. Entonces, que todos puedan subir información y opinar, pues hace que uno empiece también a ver qué puede y qué no puede tomar. Y de ahí que la investigación pues se torne amplia, ¿no? Algo que se me olvidaba decirles es que en el conflicto de Chile se da porque se reclaman a una empresa la expropiación de una tierra indígena, especialmente se da una situación donde hay una pareja que ha tomado un terreno y los sacan de allí, los expropian de la tierra, dicen que están invadiendo, entonces se forma una comisión legislativa para investigar los títulos de propiedad y al final los sacan. Entonces ellos exigen una investigación y empiezan a investigar a los grandes terratenientes del sur, ¿no? Entonces, con esto lo que se hace es que se empieza a reclamar que se devuelvan las tierras a los indígenas. Incluso se inmiscuye en la situación el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Entonces, como una forma de quedar bien ante el escrutinio público, lo que hace la empresa o esos grandes terratenientes más bien, los hermanos Benetton, es que ellos dicen que van a donar 2.500 hectáreas. Entonces, y era la segunda oferta que recibían los aborígenes chubutenses, que eran parte de esa cultura mapuche en ese año, y ellos dijeron que no lo iban a aceptar, porque primero los predios no eran fértiles, no era donde querían estar ubicados, que eran sus tierras ancestrales, y además ellos no estaban, no querían que nadie les regalara nada, ellos lo que exigían era que les restituyeran sus tierras, ¿no? Entonces empieza a ver alrededor de todo esto la polémica y esto va a ser importante para ahora mostrar la ficha. Bueno, también hay que tener en cuenta pues lo de la vida social de los objetos digitales. Entonces saqué como unos puntos que me parecen muy pertinentes que traer a colación. Entonces, en esta época en que antropólogos y antropólogas y sus informantes hacen uso intensivo de la web, utilizar como cuerpo documental de un texto la información depositada allí por los y las activistas sin referirse a sus prácticas mediáticas es invisibilizarlas, editarlas, acaso dirá el autor, porque no corresponde a un modelo de activismo auténtico. Entonces, lo que decíamos ahora de los sesgos que hay, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta cuáles son las nuevas metodologías y en ese sentido continuar, avanzar hacia estas nuevas propuestas. Entonces, en la perspectiva propuesta por Marcus, simplemente debía incorporar diversas instancias de seguimiento. Toda investigación de campo conlleva un movimiento, una suerte de viaje en el cual el investigador intenta superar su exterioridad y llegar a producir un conocimiento. Entonces, fue necesario determinar hasta dónde no podía llegar mediante el uso de la metáfora web en la compilación del texto. Entonces el autor lo que nos va a decir es que cuando estaba investigando, él tuvo que filtrar, o sea, decir qué era lo que iba a utilizar y qué no, teniendo en cuenta el mismo flujo de la situación, o sea, por el curso que iba llevando la investigación y hacia dónde lo iba llevando. Entonces, por eso él habla de una suerte de viraje del investigador y de superar esa exterioridad. Y también él tuvo que determinar hasta dónde podía llegar. Grillo empieza
desde los postulados de Marcus a utilizarles en su investigación como considera adecuado. Entonces, en el tercer paso, él va a decir, en la experiencia de observación participante lo hice desde 3 eventos, con la presencia de los activistas que estaban frecuentemente en la red. Y eso tiene que ver algo también con el enfoque de la etnografía cognitiva. De hecho, él también se interesa en lo del análisis de los hiperenlaces, que lo lleva pues a esa idea de explorar en la esfera web pues, como más profundo, porque él va a decir que tiene como un cierto parecido con la etnografía conectiva de Heim, porque es de Christine Heim. Entonces, en el sentido de que le permite pues como la modalidad de seguir conexiones online que están habilitadas para identificar como diversos campos de diálogos, de comunidades discursivas que están mediadas por la tecnología entre estos actores diversos que él buscaba, porque él quería ver dentro de los mapuches qué grupos habían, porque acordemos que son de Argentina y Chile y hay una diversidad dentro de la misma Argentina y también dentro de Chile. En el 4 dice observar cómo aconseja Strauss 5 ideas, imágenes, prácticas y seguir, como también recomienda Marcus, una red de personas y organizaciones que colocan en escena esas prácticas, modelan esos discursos y hacen circular esas imágenes a lo mapuche, que era lo que ya retomamos ahora con los discursos, con el problema de la autenticidad, por ejemplo, en lo de las imágenes, en seguir los conflictos y demás. Bueno, todas estas ideas de conexión en cuanto a lo ambientalista, la búsqueda de palabras claves y demás. Entonces, ahí tenemos la vida social de los objetos digitales. Pero no, también habían problemas sobre esta etnografía multisituada. Entonces, eran específicamente, son estos 5. Por un lado está el síndrome de la dilución de la práctica establecida que prescribe un etos enfocado, prolongado y de convivencia intensiva en comunidades diferentes. Esto lo dice Marcus. Entonces, frente a esta inquietud y desde el trabajo de Grillo, entonces él va a decir, en el caso de frente a estos desafíos, lo que se hizo fue insertar enfáticamente en el horizonte de la investigación la participación de los sujetos que animan el campo en la construcción de la cultura digital y experimenta con formas de acceder a ella, entonces, sin esencializar el contenido ahí depositado y sin descartar la corrección de enfoques de larga duración y convivencia. Entonces, no se deja de lado esa convivencia intensiva, ¿no? Y prolongada. Lo que se hace es buscar las formas de ser eficiente y de poder llegar hasta el objeto de estudio, pues en la forma en que lo considera, haciendo, como lo decíamos inicialmente, un seguimiento sin que haya una residencia total como lo había en la etnografía clásica. Por otro lado está el rechazo a que la etnografía se oriente a sistemas, instituciones, organizaciones formales, estructuras de racionalidad occidental, de progreso, modernidad y el pensamiento de expertos más que a las condiciones de la experiencia común, observada en la vida cotidiana en sus propios términos, algo que es muy propio de algunas investigaciones, ¿no? Que se orientan más hacia las instituciones y demás y no directamente como hacia las comunidades. Entonces, en este caso, el desde la investigación dice que el enfoque multisituado que él describe lo compone de la figura de los y las activistas y de sus organizaciones. O sea, en primera instancia lo que hace es resaltar que él está con los activistas, que es su grupo de interés, y las organizaciones que ellos consolidan, y con un fondo del mundo mapuche, extraordinariamente heterogéneo y diverso. Entonces aquí reconoce lo que hablaba ahora de la diversidad que hay dentro de estas comunidades, tanto en el territorio argentino como en el territorio chileno. Ahora volvemos al desafío 3. Él va frente a esta preocupación o el temor que se intensifica cuando se traslada a la cultura digital el investigador. Entonces dice que esto que hace que se aborde a los sujetos tal como se los encuentran en las unidades naturales diferenciadas, es decir, en el offline, cuando nos acercamos directamente al campo de cara a cara, que nos encontramos con las culturas, las comunidades, cómo esa dinámica cambia. O sea, hay un temor porque el investigador
no tenga como la capacidad de ver estas unidades diferenciadas, como lo llama Marcus, o estas diferencias que hay entre las culturas y las comunidades al estar desde la etnografía digital. Entonces él lo que va a decir es que habría que decir con mayor exactitud de qué se trata o de cómo se imagina el investigador que encontrará a estos sujetos o a estas personas, y también por otro lado, cómo se encontrará a ellos o a ellas en sus unidades naturales, ¿no? Sin más que informarnos acerca de su cultura. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están las articulaciones? Las articulaciones que hay hacia otros factores. Entonces, algo que él como que va a señalar que queda la idea coja, por decirlo en palabras coloquiales, como que le hace falta complementar o especificar a qué se refieren con esas unidades naturales diferenciadas. ¿Qué se espera que el etnógrafo entonces tenga que abarcar cuando está en el campo o desde su investigación desde la metodología que aborde? Entonces, por otro lado, está la sospecha que la demostración de una diferencia significativa desaparecerá en la investigación multisituada. Entonces, él va a decir que en el caso del estudio del activo mapuche, el contacto con el campo lo obliga, por un lado, a abandonar un enfoque sobre los movimientos sociales, que es como de Melushi, Melusiano, y por otro lado está buscar la lente de la teoría del discurso. Entonces, ¿cómo se abarca la diversidad y la heterogeneidad del campo mapuche? ¿Ya? Entonces, él inicialmente tenía una postura que era desde los movimientos sociales, como se mencionó, donde se empieza como de primera mano a relacionar la etnografía digital, como yo lo planteaba, y luego él lo que hace es decir, no, o sea, tengo que buscar la teoría detrás del discurso, entonces para poder llegar a esa diversidad y a esa heterogeneidad que está en el campo con los mapuches. Y de allí que entonces empiece como a darle una línea diferente a su investigación. Y finalmente está la experticia sobre un área cultural, sigue siendo básica para la formación del etnógrafo y hasta cierto punto marca la dirección sobre la manera en que la etnografía multisituada puede ser desarrollada. Algo que tiene mucho que ver con el punto también anterior, ¿no? Sobre esa misma línea, sobre qué es lo cultural. Bueno, entonces ya igual hablaremos de este punto en el diseño de la matriz. Muchas gracias. Esto es como todo. Y por último, voy a mostrar entonces la técnica. Bueno, lo primero que hice fue como hacer una tabla. Esta tabla inicial es de fuente propia para poder recopilar el proceso y la información de la etnografía multisituada y de la etnografía virtual del activismo mapuche, que fue lo último que les expuse. Entonces, primero hay un proceso de inmersión que se da desde Google por la búsqueda de palabras claves. Luego hay una recopilación de la lista de lugares del complejo transnacional de producción cultural que se da desde el sorteo y la exploración en la web, y por medio del seguimiento de los registros de presencia y actividad en línea de los ciberactivistas. Y finalmente se construye con los resultados de la exploración en la web por medio de una herramienta que se llama TopGraph, un mapa que es la construcción del espacio social de los ciberactivistas. Bueno, lo que tenemos aquí en pantalla es los anexos de la webgrafía y el mapeo del link, eso es de autoría de Oscar Grillo, que es el que está haciendo el trabajo sobre el activismo mapuche, que hizo, porque terminó, es del 2003 al 2008. Y entonces lo que él hizo fue crear estas tablas y las separó teniendo en cuenta sus dos objetos, ¿no? Entonces, por un lado, el objetivo de él era como comprender las modalidades de hacer política de la identidad de activistas mapuches en Argentina y en Chile. Entonces, él consignó la información de toda la fuente mapuche respecto al conflicto de Lomalata en Argentina, por un lado.
Entonces empezamos retomando un poco lo que les hablaba ahora. Él empezó con una modalidad de palabras claves, empezó a utilizar los diálogos intertextuales, empezó a compilar textos en la web o hipertextos en clave pues a lo de la metáfora web de Marcus, pero se va a dar cuenta que esa orientación es insuficiente para dar cuenta de lo que quiere pues indagar. Y por eso pues empieza a diseñar como la experiencia de observación participante que yo les mencionaba, que está centrada como en 3 eventos específicos, que son estos. Entonces, y de ellos va a dejar 2, el de Loma Lata y el que les voy a mostrar a continuación. ¿Para qué? Para poder evaluar toda la planificación que ha llevado a cabo y que pues también ha sido orientada y evaluada por los activistas culturales mapuches, sus organizaciones y las redes que tenían presencia relevante en la web. Lo que él hace es empezar a filtrar qué sirve y qué no sirve, lo que yo les decía de lo tedioso que resulta la exploración. Y ahí empieza a hacer la inversión en la esfera de la actividad, ¿ya? En relación con cómo se comunican todas estas comunidades mapuches y el enfoque sobre la etnografía conectiva, que era lo que yo les mencionaba ahora, que era poder como tener la oportunidad de continuar o de seguir esas conexiones que para él iban a ser significativas y extender como sus mismos contactos, las redes de activistas que lo van a terminar llevando a él al foro de pueblos originarios y de organizaciones sociales. Entonces, él no se limita únicamente a lo virtual, como es una etnografía multisituada y virtual, lo que él hace es que también va al foro, entonces va al campo, ¿no? Lo lleva ya a los eventos. Y empieza a encontrarse también con personas, empieza a identificar que hay personas que están, pues que se identifican como militantes y que están allí en estos eventos, ¿no? En estas giras periódicas y demás, en que se dan tanto físicas como virtuales, ¿no? Se los encuentra en ambos espacios y empieza a desarrollar la habilidad de observarlos. Entonces empieza a ver las ideas que tienen, las prácticas, las imágenes que pues van a publicar, que desarrollan, todo para poder tener en sí como algo general, ¿no? Ir consolidando. Y por otro lado, empieza a ver o a sentir que este campo estaban pues mediados por las categorías mediáticas y políticas de identidad. Por eso de ahí a que se enfoque en la política de identidad. Bueno, entonces les voy a mostrar, teniendo en cuenta lo anterior, lo que hizo el autor. Entonces miren la cantidad de documentos y cómo los organiza. Entonces voy a volverme, qué pena. Aquí tenemos el objetivo, que ya se los leí. Él organiza la matriz de la siguiente manera, con la URL, la fecha de acceso, la institución y una descripción breve. Entonces voy a solo leer algunas porque son demasiadas. En este caso, él se mete a derechos.org, que es la institución de derechos humanos, right? O los derechos humanos. Y es una ONG que trabaja junto a otra ONG que es Nixor, por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y su principal tarea consiste en la socialización de la información, en analizar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos a través de su web y sus listas de derechos humanos e impulsan juicios contra violadores de los derechos humanos y apoyan el trabajo de las organizaciones locales y de los activistas, como en este caso que les vulneran el derecho a la tierra, contaminan su tierra, los despojan y demás. Y bueno, y así entonces empieza a ver diferentes organizaciones, observatorio de la deuda global, o sea, todo lo que está en relación con el activismo de investigación, donde se concentra el problema de las relaciones, de la creación de deudas entre comunidades y el proceso de globalización, lo de la deuda externa, portales y revista Margen, que para él va a ser muy importante, que está especializado en temas de trabajo social en las universidades de Argentina, y páginas de los mapuches, ¿no? Mapuche Internacional Link, bueno, y así muchas más. Mapu Express, No 50, Project Underground, periódicos. Bueno, hay un segundo grupo y es este.
donde él va a recoger los enlaces web destacados por Manu Express y los sitios que se reprodujeron de fuente mapuche respecto a la información sobre el Foro de Pueblos Originarios y Organizaciones Sociales, que era el evento que yo les había dicho, pues que él empezó a ver que era como muy importante para los activistas y pues al cual fue presencialmente. Entonces, el objetivo era identificar cómo el ciberactivismo se combina con otras formas de actuación y estrategias de comunicación. Hay algo que les quería decir y era que yo encontré la matriz solo de esta manera: organización, institución, URL y fecha de consulta, a lo que le sumé el objetivo teniendo en cuenta lo que pude pues como vislumbrar en el mismo trabajo, en el contenido que él decía, porque era un trabajo demasiado extenso de 300, casi 40 páginas, entonces pues me di a la tarea de investigar y de poder complementar como la matriz, porque no encontraba ejemplos de, o sea, como de matrices de etnografía virtual. Fue bien complejo, o sea, las que habían eran muy sencillas y pues como ustedes saben, la matriz se construye en relación al objeto de estudio. Entonces, en este caso, pues las matrices son dos desde los dos enfoques que él da. La misma dinámica, está el objetivo, las organizaciones, la URL y la fecha de consulta, como les mencionaba. Entonces podemos ver Agencia de Noticias Mundo Posible, Alianza por un Mundo Justo y Comercio Responsable, incluso él consulta páginas españolas, italianas, porque como hablábamos, hay una escena transnacional, hay mapuches que están haciendo actividad política fuera de Argentina y fuera de Chile. Entonces, bueno, Bosques Araucania, perdón, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Aquí vemos una variación. El anterior le hacía una descripción como de la organización o la entidad. Acá no la hace, es una tabla más sencilla. Eso ya depende de la autoría y de lo que requiera comunicar pues el investigador al final en su consignación, porque esto lo hacen al final en los anexos. Comité Exterior de Sautén, apoyo al Consejo Indio de Sudamérica, Corporación North Island, Ecoportal, el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco, Argentina, Foro Social Valdivia, bueno, o sea, Frente Zapatista de Liberación Nacional, Colectivo Lientur, CONAPIUMAN, la AINE, que es la Coordinadora Latinoamericana y Africana de Juristas, Cientistas Sociales y Grupos Marginados por Alternativa Democrática y Popular, Mapuche Folil, Mapuche International Line, Mapuche Homes de la Terre, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, en el sentido que hablamos del activismo ambiental. Bueno, Ñuquemapú, como hay una lengua tradicional, una lengua autóctona, entonces también encontramos, por ejemplo, que en la búsqueda de conexión con el discurso ambientalista, él buscó, por ejemplo, como palabra clave, ambiente, o medio ambiente, pero en lengua mapuche, ¿no? Entonces, el Observatorio Latinoamérico de Conflictos Ambientales, bueno, rebelión, o sea, encontramos de todo, páginas de organizaciones, si ustedes ven aquí en la descripción, encontramos plataformas, de hecho lo voy a devolver, encontramos textos, ¿sí? Encontramos colectivos. Por ejemplo, un dato es que esos que terminan en CL son pertenecientes a Chile. Encontramos pues lugares donde se difunde artículos, por ejemplo estos, aquí hay un documento. Bueno, es diversa la información. Y toda se consigna dentro de la misma matriz. Mira, piensa Chile, Poder Democrático y Social de Chile, rebelión.org, o sea, él combina documentos, páginas de organizaciones, páginas web que son pues como de activismo para que la gente también pueda opinar, ya como instituciones o entidades como tal, pero pues ya que hacen también ciberactivismo, por ejemplo de Urracas, Somos Tata.
Y en base a todo lo anterior, lo que va a construir es un mapa de links, como yo les mencionaba anteriormente. Y realmente lo que genera este mapeo de links es como una reconstrucción de las prácticas mediáticas de los activistas en Internet. Él lo que va a hacer es como incorporar la forma en que ellos se comunican, ¿no? Desde el campo, porque igual eso es un campo, entonces él lo está estructurando. Entonces él, pues, va como a aclarar que hay momentos claves de la investigación por esta comunicación mediada, cuando él explora los archivos digitales, que pues primero estuvieron como en el núcleo central y que luego ya no estaba en el epicentro, pero que pues iba a ser parte de esa dialéctica y de esas formas de comunicación, de estas lógicas puestas en práctica por los actores, ¿no? Y la posición también que va a ocupar el investigador en estas diferentes situaciones de intercambio que van a ser muy importantes, porque no solo es cómo se vinculan ellos, sino la relación que hay con la investigación o la que tiene con el investigador esta investigación. Entonces, vemos cómo él va a hacerle un seguimiento. Lo que va a hacer también con este mapa, como les decía ahora, era identificar el espacio social. Y algo que les había mencionado inicialmente cuando hablé sobre el trabajo del señor, de Grillo, de Oscar Grillo, era que lo que él pretendía era que esto quedara como algo inacabado. O sea, existe la posibilidad de que eso se pueda complementar, por ejemplo, con webgrafía. Entonces, él lo que hizo fue crear, por ejemplo, dos mapas. Hizo primero por medio de una página o de una herramienta en línea que se llama TouchGraph, que le permite poder mapear todas estas entradas que él tiene, ¿no? A los diferentes lugares. Y también hizo otro mapeo de links como ya más completo, o sea, donde recogía como hacía un acercamiento. Entonces cabe resaltar que el primer mapa es del primer cuadro, pues corresponde como a todo lo que tiene que ver con Mano Express, y el siguiente tiene que ver también con lo de la situación de Loma de Lata. Perdón, el primero tiene que ver con lo de Loma de Lata y el siguiente con lo de Mano Express. Bueno, eso sería como todo en cuanto a lo que se puede hacer y la forma en que se pueden presentar los datos, teniendo en cuenta pues que esto varía según lo que quiere dar a conocer el autor. Y es tan amplia la posibilidad, o sea, son tantas las formas que se pueden hacer, que les quería mostrar esta matriz de relación entre técnicas, instrumentos y herramientas de apoyo para la etnografía que hace Meneses. Entonces, él lo que hace es decir, como mire, están las técnicas tradicionales que son la observación participante y no participante, la entrevista e historia de vida, lo que hemos visto a través del curso en el segundo corte. El análisis del discurso automatizado, la bitácora de campo, el método genealógico, los grupos de discusión, la documentación audiovisual y multiformato, las líneas de tiempo y la cartografía participativa. Entonces, ¿él qué hace? Voy a nombrarle una o dos porque son muchas. Entonces, por ejemplo, la técnica de observación participante o no participante, que es algo que nosotros estamos trabajando en este curso, sí o sí. Está la ficha de observación, y él dice que se puede hacer por medio de una herramienta de apoyo web, que es el uso de ambientes inmersos como plataformas educativas, redes como Second Life y otros programas que se ubican de OpenScene, es decir, de creación de mundos virtuales, por medio de los visualizadores como Second Life Viewer, Phoenix, Firestorm, Imprudence, Singularity, Dolphin o KineSense. Entonces son muchas las herramientas. De hecho, hay muchas que no conozco de aquí, porque realmente nosotros solo en virtualidad pudimos tener acceso a Genially, a Prexy, a Canva, o sea, son muy limitadas las herramientas que conocemos y sin embargo ha sido de mucha ayuda. Por ejemplo, con la entrevista o la historia de vida. Entonces, instrumento, un cuestionario de preguntas abiertas y una ruta de indagación. Se puede hacer directamente comunicándose con las personas por Skype, por Messenger, por Pal. Recordemos que el del 2013, ¿no? Hagons de Google, donde se puede hacer comunicación por Canon Studio, Illuminated Live,
Pero también se pueden hacer, por ejemplo, por Google se pueden hacer formularios. Entonces, para construir las entrevistas y se dan las preguntas abiertas y se envía el link, como muchos estudiantes lo hacen. Entonces, esas herramientas tienen la capacidad de texto e imagen y de guardar la información recogida en tiempo real. Además, que uno se puede, bueno, al haber imagen, uno se puede comunicar cara a cara con la persona, ¿no? Eh, Poder incluso conocer sus diferentes lugares, o sea, poder indagar sobre esa persona porque uno no está allí, por ejemplo, donde vive, donde trabaja y todo, pero se puede comunicar desde sus diferentes espacios porque ahora un teléfono permite hacerlo. Entonces, ¿cómo empiezan a cambiar esas relaciones? Como diríamos ahora, ¿no? En cuanto a los métodos nuevos. Cómo hacer una bitácora de campo, el instrumento diario de campo. Entonces, por medio de un blog, como en Blogger, bitácoras para el análisis de datos software como NewEST, IEST, no sé, perdónenme en mi inglés, WinMax, Atlas, Aquad, Ethnography, MaxD, OpenCode, bueno, recursos que se apoya el investigador en la identificación y la asignación de unidades de texto. Eso me pareció excelente, por eso se los comparto. De hecho, les voy a compartir esta gráfica por el chat. Espero que les haya gustado. Esa sería pues como toda mi investigación. Les agradezco por el tiempo y por su atención. Que tengan un muy buen día.